Buenas tardes, buenos días, compañeros y compañeras a todos. Nuevamente estamos de vuelta aquí con América Rebelde y habíamos empezado hace una semana atrás con un ciclo de entrevistas con los compañeros de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios, y habíamos entrevistado a la coordinadora de este movimiento, la compañera Diana. Hoy día es el turno del compañero Eduardo Suárez, que también es parte de la gremial de abogados en Argentina, y que también forma parte de esta coordinadora internacional. Cabe señalar que la gremial de abogados, ¿cierto?, ha tenido una labor sumamente importante, destacadísima en la defensa de compañeros presos políticos, no solo de Argentina, no solo argentinos, sino que también que están en Argentina, provenientes de otros países en calidad de asilados, y también fuera de Argentina. Y eso habla muy bien de este equipo de abogados, este equipo jurídico y político, que la verdad las cosas, en lo personal, yo nunca había visto algo similar. Ya los abogados, por lo general, en Chile por lo menos, defienden a ciertos presos, no a todos, y dentro del país. Son casos contados los que defienden fuera de Chile, pero siempre a chilenos. Así que, bienvenido, compañero. Un gusto conocerlo y entrevistarlo. Gracias, Boris. Te abrazo, te saludo a vos, a los compañeros de la coordinadora, a tu equipo y a todos los oyentes de América Rebelde y de Nuestra América y el mundo que estarán escuchando, efectivamente. Así que un gusto también y gracias por la invitación. De nada. Y bueno, para que entremos en materia, es imposible comenzar a hablar con respecto a la coordinadora sin hablar antes de la gremial de abogados, ¿cierto? Si que nos pudiera contar cómo se forma, cuándo se forma, cuál es el contexto político en que se da esta situación para formar la gremial. Bueno, la gremial de abogados, originalmente con ese nombre, Asociación Gremial de Abogados, el mismo nombre que tiene ahora, nomás que en su nueva versión se llama de abogados y abogadas. Nace allá por fines de los años 60, principios de los 70, en épocas de dictadura. Nosotros en esos años teníamos la dictadura de Onganía y después de la NUCE, mucho antes de la última dictadura de Videla. Y nace como iniciativa de muchos abogados que eran perseguidos, que eran puestos presos, sobre todo los abogados de los presos políticos. Y ocurría una realidad muy parecida ahora, que los colegios de abogados, que son los que regulan la matrícula, los que nos dan y nos quitan la matrícula, los colegios de abogados, en general, muy parecido ahora, expresaban a los grandes estudios jurídicos o al Estado o a las grandes empresas. Entonces, varios compañeros, colegas, la gran mayoría están muertos, muy pocos quedan vivos de esa época, crean una especie de estructura para defensa propia. Por eso se llamó en ese momento gremial de abogados. Era como una estructura gremial para defensa de los propios compañeros, y la característica que tenía en común era la defensa de los presos políticos. Eso se fue agrandando, llegó a haber más de 300, 400 abogados, se hicieron varios congresos, y fue una institución gloriosa en esa época. Nuestros, digamos, padres o abuelos fundadores fueron, tanto en esa época como posteriormente, grandes luchadores. Posteriormente vino, antes del golpe, ya muchos fueron secuestrados, asesinados por el gobierno, la última etapa del gobierno peronista. Mucho antes del golpe había en la Argentina más de 1.200 muertos, ¿no? Yo militaba en esa época, era un muy jovencito cuadro de la organización Montoneros, de la organización revolucionaria armada Montoneros. Estudiaba Derecho. Por lo tanto, esos próceres para nosotros eran un poco lo que uno quería hacer cuando sea grande, digamos, ¿no? Yeah.
mucho antes del golpe ya la asociación fue duramente castigada y el golpe militar del 76 un poco completó el trabajo. Nosotros tenemos 130 abogados detenidos, desaparecidos, muchos cayeron en combate, es decir, no todo el mundo caía presentando un habeas corpus en la mesa de entrada de un juzgado. Y entonces la gremial de abogados desapareció de la historia, digamos, ¿no? Y hará unos 15 años más o menos, 16, 17 más o menos, 2010, por ahí, nos juntamos un grupo muy reducido de viejos. Para que tengan una idea, yo era el más joven y de esos viejos muchos murieron y algunos eran viejos que venían de la vieja gremial de abogados y recreamos esta gremial de abogados. Y desde entonces, no sé si le llegaremos a la suela de los zapatos de nuestros padres fundadores, pero hacemos un esfuerzo. Es decir, nos hemos cargado al hombro, no sé si la totalidad, pero no sé, el 80, el 90, el 100% de las causas de presos políticos. Efectivamente, como vos decís, nos hemos especializado en aspectos internacionales, entonces en general hemos defendido vascos acusados de ser de la ETA, chilenos acusados de ser del Frente Patriótico, de Lautaro, hemos defendido peruanos acusados de militar el Partido Comunista de Perú, hemos defendido paraguayos y seguimos defendiendo, hemos defendido italianos acusados de ser de las Brigadas Rojas. En algunos casos yo he ido varias veces a Chile a visitar a algunos de los compañeros que hemos tenido acá. Puedo decir con orgullo que soy amigo personal de algunas de las presas políticas peruanas que están en este momento. Puedo decir sin ninguna duda que soy amigo personal de la profesora Elena Iparraguirre, de Margot Diendo, de María Pantoja, de muchas de las compañeras que llevan más de 30 años presas. Y bueno, hacemos lo que podemos. Y en este momento nos hemos cargado de los últimos 6, 7 años, yo diría la totalidad, el 100% de las causas federales contra las comunidades mapuche, ¿no? Nosotros tenemos un principio, que es que no le sacamos análisis de sangre a un preso. El método del preso, la metodología de lucha, la decide la organización de ese preso o el partido, la organización o el pueblo donde ese preso milita. Nosotros no somos quienes para hacer reserva de poner a disposición nuestro conocimiento, nuestra solidaridad, por el pensamiento o los métodos de lucha de un compañero o una compañera preso. El compañero que está, un preso político, en la medida de nuestras posibilidades, siempre hacemos esta aclaración, porque somos una humilde organización. Bueno, que un argentino hable en términos de humilde es raro, digamos, ¿no? Vos sabés que los argentinos somos de lo mejor del mundo, entonces la humildad no es una cualidad nuestra. Está Dios y ahí al mismo tiempo Maradona, digamos, los argentinos, así que no es una cualidad nuestra la humildad. Pero somos una organización de solidaridad, eso sí te lo puedo decir, somos una organización de solidaridad y entonces no hacemos nunca reserva a la hora de defender, ¿no? Muchos de nosotros, como en mi caso y muchos otros compañeros y compañeras, también somos militantes políticos. Yo milito en Convocatoria Segunda Independencia de Argentina, también muy orgullosamente, como orgullosamente fue un cuadro de la organización Montoneros. Y en ese marco de luchas, de avances, de retrocesos, nos encontramos con otros compañeros, colegas, como compañeros de Chile, compañeros de Perú, compañeros de Colombia, ¿no? Nuestras contrapartes en distintos lugares de México y en distintas conversaciones con compañeros abogados y compañeros de otras organizaciones fuimos creando lo que posteriormente fue la coordinadora. Así que eso es un poco la historia nuestra en términos muy, muy, muy reducidos, ¿no? Bien combativa la historia en todo caso. Sí, compartido primero porque tenemos ejemplos en los que mirarnos. Si nosotros miramos 20 o 30 o 40 años atrás, tenemos una historia en la cual reflejarnos y tenemos un ejemplo que seguir, ¿no? Y entonces nos hemos propuesto desde el primer día, muchos compañeros que crearon la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas hace 10, 15 años también fueron muriendo, compañeros ya de mucha más edad. Y siempre para nosotros eso fue una guía, digamos, ¿no? Esos compañeros que nos precedieron hace 40 años, 30, 40 años,
por ahí, y los compañeros que también impulsaron la creación de esta Asociación Gremial de Abogados y Abogadas hace 10, 15, todos esos que ya no están con nosotros son permanentemente una guía. Y también nos ayuda mucho, de alguna manera, Boris y audiencia, el hecho de que algunos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros, militamos en organizaciones que pretenden, organizaciones que tienen la lucha de clase y la lucha antiimperialista como eje de su vida, de su militancia. Y entonces eso también nos ayuda a la hora de poner nuestra profesión al servicio de los que luchan, ¿no? Claro. Ahora, es interesante en todo caso que más allá de que ustedes no le hagan el test de sangre, como usted dice, para ver el origen del país, qué sé yo, tampoco tienen un marco ideológico, ¿cierto?, que les prohíba defender, sino que toman, ¿cierto?, al preso en su calidad de revolucionario y de preso, y de perseguido, digamos. Exactamente, Boris, así como vos lo decís. Es decir, nosotros podemos individual o colectivamente no acordar con la identidad política, con la ideología o con el método de lucha de un compañero, una compañera que es detenido, pero lo principal para nosotros es que un preso político es un preso político y lo tenemos que defender con uñas y dientes, independientemente de su ideología, de la organización que integre, del método de lucha, de los medios, de las vías de la que se valga para llevar adelante su lucha, su pelea. Nosotros no hemos puesto, nunca jamás van a escuchar que la gremial de abogados pone reservas a la hora de defender. Lo único que ponemos la reserva es nuestras posibilidades de tiempo, de recursos humanos o de recursos que podamos, que a veces estamos muy sobrepasados. Pero en general, y siempre hemos priorizado los compañeros y compañeras de otros lugares del mundo que fueron detenidos en la Argentina. Siempre le hemos dado una prioridad absoluta a esos compañeros y compañeras. Ahora bien, yendo un poco a la historia de la presión política en Argentina, más allá de las dictaduras, ¿cierto? Cuando se produce el primer golpe de Estado, la primera dictadura, hacia atrás, ¿hay historia de presión política? Sí, sí, claro. Bueno, nosotros solemos decir las luchas de clases y las luchas antiimperialistas en cualquier lugar del mundo eh, tienen dos características, ¿no? Primero, que no se libran en los marcos de la legislación o la democracia burguesa. Por ejemplo, si vos y yo fuéramos dos esclavos romanos que estamos, gladiadores romanos, y viene Espartaco y nos dice, che, Bori, negro, tenemos que rebelarnos contra los romanos, yo le podría decir, bueno, pero Espartaco, la esclavitud acá es legal. O sea, si nosotros nos rechiflamos contra los romanos, nos van a crucificar, si acá es legal la esclavitud, ¿no? Entonces, la lucha de clase, la lucha antiimperialista tiene como característica principal, en primer lugar, que no se libra en los tribunales. Es decir, Espartaco nos va a venir a proponer a nosotros que matemos a todos los romanos y nos liberemos. No nos va a venir a proponer que presentemos un habeas corpus contra la esclavitud en el Senado romano o en las Cortes romanas. Bueno, la lucha de clases es así, para nosotros. Habrá otras concepciones. En segundo lugar, efectivamente lo que vemos es que la característica de la lucha de clases, además de la ilegalidad, implica que siempre ha habido, por lo menos en la Argentina, y entendemos que en todo el mundo, lucha de clases y lucha antiimperialista. Siempre. Pero si tomamos los últimos 100 años para ser contemporáneos, efectivamente, los últimos 100 años en la vida política argentina, o de cualquier lugar del mundo, que es nada, es prácticamente la vida de una persona, puede ser, siempre ha habido historia de presos políticos, siempre. Es decir, las luchas en la Argentina han sido muy sangrientas desde las últimas décadas del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, y ni hablar de a partir de los años 50, 60. Es decir, a medida que la lucha de clases crece
en niveles de organización, en niveles de violencia, en niveles de enfrentamiento, ¿sí? Porque la lucha de clases tiene esas características, es decir, alto nivel de organización y alto nivel de violencia. Es decir, no, por lo menos nosotros no conocemos luchas de clases en el mundo que transmiten por otros carriles que no sean esto, organización, alto nivel de movilización de masas y violencia. Entonces, la Argentina, mucho antes de la creación de la gremial de abogados de nuestros padres o abuelos, ha habido, y yo creo que eso es el elemento fundamental, la característica fundamental que tiene hoy, que ha tenido la Argentina en los últimos años, ¿no? Que ha habido una cultura de defensa del preso político, del desaparecido, del preso político, ¿no? Una cultura muy arraigada en nuestro pueblo. Miren, las izquierdas en la Argentina, estamos, como muchos lugares de nuestra América, muy enfrentadas entre nosotros, muchos problemas, mucho quilombo, enfrentamiento, puterío, qué sé yo. Pero cuando hay un preso, cuando hay un compañero, una compañera presa, cualquiera nos va a ver a 10, 15, 20 organizaciones que a veces ni nos hablamos todos juntos defendiendo a ese preso, ¿no? Hoy nosotros acabamos de tener una conferencia de prensa por el tema de la persecución a las comunidades mapuche y llamamos a la conferencia de prensa y yo, cuando me tocó hablar, no podía hablar de la emoción porque eran tantas las organizaciones que estaban ahí, organizaciones de las izquierdas, de derechos humanos, de distintos, que la verdad que no... que uno queda impactado. Y eso es una historia que nos viene de hace 100 años. Es decir, en la época de las luchas a principios del siglo, cuando las primeras organizaciones obreras eran anarquistas, comunistas, socialistas, ya había en la Argentina, siempre hubo una tendencia a la defensa de los presos. Posteriormente, en los años 40 y sobre todo en los 50 también. Entonces, un poco el nacimiento de la gremial de abogados en los años 60, fines de los 60, principios de los 70, tenía que ver con esto, ¿no? Pero con si bien es cierto, la presión política ha existido siempre, ¿hubo algún cambio en la concepción de la presión política, en la represión en el Estado desde la introducción de la doctrina de seguridad nacional, la concepción contrainsurgente, la creación del enemigo interno? Sí, totalmente. Absolutamente. Lo inició la dictadura, la última dictadura. La última dictadura produjo un salto de calidad importante en la represión. Es decir, el concepto del enemigo interno, que posteriormente es tomado como por los tribunales, por los jueces y por los fiscales como derecho penal del enemigo, ¿no? Pero el concepto de enemigo interno que introduce la dictadura, la última dictadura, fue un salto de calidad en la represión. Es decir, el enemigo interno es las organizaciones insurgentes y todo lo que está cercano, aunque sean padres, madres o hijos, no importa si militan o no. Entonces, ese concepto de exterminio al enemigo interno produjo un salto de calidad que además en su momento diezmó también la solidaridad. Pero también es importante en esta pregunta aclarar algo que con lo que hemos venido lidiando, por ahí hasta la aparición de la gremial de abogados en esta nueva versión, pero hemos venido lidiando mucho porque la aparición de las democracias a partir de los años 80, en Uruguay, en Chile, en la Argentina, en muchos lugares, ¿no? Gobiernos elegidos democráticamente ilegitimó o ilegalizó al preso político. El tema preso político no era lo mismo un preso político durante una dictadura militar que durante una supuesta democracia. Y entonces ahí el preso, la presa política, el prisionero político que era detenido en democracia era alguien a quien se lo ninguneaba, digamos, y se le quitaba la calidad de preso político, porque era alguien, y eso sigue siendo hasta ahora, ¿no? Por los gobiernos. Bueno, yo soy un gobierno elegido democráticamente, hay un parlamento, hay un congreso, hay jueces teóricamente independientes, entonces no hay razón para enfrentar. No hay razón para enfrentar a Milei, por ejemplo, o a Boris. Entonces, el que cae enfrentando a Milei no es un preso político, porque acá hay congreso, hay
hay jueces, hay como es independencia de poderes, y eso, ¿sabes dónde se ve, querido Boris y audiencia? Se ve en las extradiciones. Porque cuando nos cae un preso chileno o un preso paraguayo en la Argentina y lo piden en extradición, como pasó, por ejemplo, con el comandante Salvador o los compañeros del Partido Patria Libre de Paraguay, un montón de compañeros, ¿por qué se lo extradita? ¿Por qué se intenta extraditar? Y porque dice, bueno, pero si yo lo tengo que extraditar a Chile o a Paraguay, porque en Chile o en Paraguay hay un gobierno elegido democráticamente y hay independencia de poder. Entonces, que su causa vaya y la discuta ahí. Entonces uno dice, bueno, pero en Chile, en Paraguay, en Perú lo van a torturar, lo van a matar. Bueno, pero eso no es un problema nuestro. Entonces, eso ha cambiado a partir de los años 80, pero sobre todo a partir de fines de los 90, y ha tenido repercusiones en la jurisprudencia, digamos, en los hechos. Nosotros siempre decimos que muchos de los casos que ganamos, montones de casos que hemos ganado en la Argentina de temas de extradición, no sé si hoy los ganaríamos, por esas características, ¿no? Ahora bien, el Estado actual, el Estado argentino actual, ¿sigue siendo contrainsurgente? Absolutamente. El Estado argentino actual, para que entienda un poco la audiencia, nosotros hemos vivido estados proimperialistas, capitalistas a ultranza, como el de Menem, de la Rúa, estados dirigidos por la socialdemocracia europea, como el alfonsinismo, estados progres entre socialdemócratas y ligados a veces al Partido Demócrata Norteamericano, pero capitalistas al fin, progresistas como el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista en la Argentina, etc. Pero este Estado, este gobierno, es directamente una especie de subcolonia del imperialismo y del sionismo. Es decir, no hay ningún margen de independencia, Boris. Ningún margen de independencia de este gobierno ni de los personajes, personeros de este gobierno. Es decir, es un gobierno absolutamente al servicio de esta etapa del capitalismo, esta etapa superior, como es la etapa del extractivismo, del choreo, del saqueo de nuestros recursos naturales, de la entrega de todo el laburo de los argentinos, y además abiertamente también al sionismo. El sionismo ha entrado, el sionismo del ente Israel ha ingresado a la Argentina con el Estado progresista, con el kirchnerismo, con el peronismo, han traído empresas como Mercorot, etc. Pero con cierto cuidado, con cierta, a veces, como dice, cuidando las formas. Estos no. O sea, si vos recordás, Milei haciendo campaña con la bandera sionista, ¿no? Iba a los actos masivos y entraba envuelto a la bandera sionista, o en la bandera norteamericana, ¿no? Es decir, la bandera que nosotros repudiamos o quemamos, ellos, y eso ¿qué expresa también? El voto a Milei, para que estos tipos estén donde estén, y aunque pierdan ahora las elecciones, pero tengan un 30, 35, 40, 30 y pico % de votos, significa que ha sido tan dura, pero tan dura la represión en su momento, y tan ineficientes los gobiernos progresistas de la Argentina, para que entienda la audiencia. En Chile el progresismo se puede llamar Concertación, en Uruguay se puede llamar Frente Amplio, en Paraguay Frente Guazú. Bueno, acá se llama kirchnerismo, para que tengan una idea de qué hablamos, porque si no, no entendemos de qué hablamos. El progresismo en la Argentina se llama kirchnerismo. Gobernó 12 años, 3 mandatos, y después vino la derecha, vino Macri. Y el pueblo le dio una posibilidad de un mandato más, Alberto Fernández y Cristina Fernández, y trajeron a Milei. Imagínense lo que es el progresismo en la Argentina. Ese es el progresismo en la Argentina. El progresismo ha hecho un gobierno de tal carácter que ha traído, por lo tanto, no han dejado de ser gobiernos represivos, que tiene un poco que ver con el interés que vos estás planteando en las preguntas. En todos los gobiernos
aún en los gobiernos represivos. Fíjense que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner es el primer gobierno condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada de personas. Ni Menem fue condenado. Es decir, tuvieron que cambiar el código e incorporar el delito de desaparición forzada. Es el que más presos ha tenido, desaparecidos, etc. Entonces, este gobierno de Milei, es un gobierno en políticas represivas, ha profundizado algo que venía haciéndose desde hace rato. En todo caso, lo ha profundizado. Más salvaje, sí, más salvaje, es cierto. Mucho más salvaje. Pero esa es la característica que tiene. Y un gobierno directamente ligado al imperialismo y al sionismo. Pero así como se habla de los conflictos de baja intensidad, ¿cierto? Hay conflictos también que son de alta intensidad, ¿cierto? Hay guerras de baja intensidad, guerras de alta intensidad, ¿cierto? En fin. En el caso de los gobiernos, ya sean de derecha, progresista o esta cosa como Milei, hay gobiernos de baja intensidad represiva, de alta intensidad represiva, o son todos más o menos parejos y hay una continuidad armónica en la represión, en las políticas represivas. Sí, hubo en todos los gobiernos, con distintas calidades. Y también a veces tenía que ver con las características internas de cada gobierno. Por ejemplo, el gobierno anterior, Alberto Fernández, Cristina Fernández, tuvo 2 etapas. Los primeros 2 años fue un gobierno de baja represión, ¿no? De baja calidad en la represión. La gremial tenía un diálogo, digamos, con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Tenía un diálogo con la ministra de Seguridad, que se llama Sabina Federici, con los ministros de Justicia, en fin, hubo un diálogo. La represión bajó al más bajo nivel que se conocía en la Argentina en ponerle hasta la época de la dictadura, hasta que terminó la dictadura. Sin embargo, después del segundo mandato, que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández pierde las elecciones, en vez de profundizar el camino al progresismo, al antiimperialismo, derechizan el gobierno. Entonces cambian todos los ministros que vienen son ministros Aníbal Fernández, ministros ligados al imperialismo, a la embajada, del peronismo, del progresismo, ¿no? Ligados a la embajada norteamericana, con mucha experiencia en represión antes, entonces la cosa cambia. El diálogo se pierde, la represión a las comunidades mapuches se acelera, ¿no? Y eso produce también, eleva la calidad de la represión, altísimo, a niveles, casi a los niveles de Macri, del gobierno anterior. Claro, y si no mal recuerdo, es con Fernández que se abran nuevamente las puertas al Fondo Monetario y a un montón de ajustes. Absolutamente, y sobre todo después con su ministro Sergio Massa, que es el último candidato a presidente por el peronismo que pierde por Milei. Efectivamente, como vos decís, es decir, no solamente cambia la política económica ya empieza a caminar para ese lado, sino que además de eso se acompaña con un alto nivel de represión. Entonces, esto también de alguna manera está pasando. El gobierno de Milei entra reprimiendo, duramente, entra reprimiendo. Claro, la paliza electoral de la provincia de Buenos Aires, que es donde se concentra el 40% de los votos de la Argentina y más, casi el 50% de los habitantes, esa derrota electoral le genera a ellos medio contradicciones. La represión y los palos y los gases a nuestros jubilados, por ejemplo, que todos los miércoles reciben palo y gases y vuelven y van y más palo y más gases, ya no es de la misma entidad, por ejemplo, no tiene la misma entidad. Y se ve estertores, nosotros lo vemos a veces en la raza de los jueces, que como decimos los jueces, hay un tango nuestro, Medianoche, ¿no? Un tango muy famoso argentino que dice, los amigos como los jueces han nacido para fallar, los jueces han nacido para fallar. Los jueces tienen
un olfato, una sensibilidad en su olfato político como ningún ser humano en la Tierra. Entonces se dan cuenta cuando el poder político ya no tiene el poder para decirles a ellos lo que tienen que hacer y aflojan un poco. Nosotros lo vemos en las causas judiciales que defendemos. No quiere decir que el gobierno de Milei no reprima, ni que esta entrevista dentro de un meme la haces adentro de un penal. Yo te tengo que estar atendiendo por el teléfono del penal. Eso puede ocurrir. Perfectamente puede ocurrir que la próxima vez que hablemos yo estoy en el penal de Seiza atendiéndote por teléfono. Eso puede ocurrir. Pero tiene que ver a veces con el poder político, ¿no? Pero represión hubo siempre, aún con el gobierno. Bueno, hay algunos que plantean que la ley no tiene que ver con el espíritu del legislador, ¿cierto? Que para algunos es un mito, sino que es expresión de la lucha de clases, ¿ya? Total, Sea cual sea la ley, ¿ya? Entonces, absolutamente. cuando se promueve una ley más progresista, que sea más bonachona, no es porque el espíritu de que legisla era ese, sino que es porque han habido presiones, marchas, huelgas, qué sé yo, que hacen que la ley tenga un atisbo a algo positivo. Nosotros tenemos una definición, decimos la lucha de clases y la lucha antiimperialista, pero sobre todo el capitalismo, digamos. El sistema capitalista es uno de los sistemas más crueles en la historia de la humanidad. Un sistema injusto, un sistema de muerte. Un sistema injusto no puede tener leyes justas, no solo en penal, en Es laboral. imposible. Es imposible. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a pedir a un sistema injusto que tenga leyes justas? Y si no tiene leyes justas, tampoco puede tener jueces justos, ni fiscales justos, ni legisladores justos. Es decir, los legisladores de los partidos del capitalismo no son justos. Y por lo tanto, como vos bien decís, Boris, las leyes pueden ser más o menos bonachonas en función de la situación política, pero van a ser leyes del capitalismo. Claro. Entonces, nosotros a veces discutimos con organizaciones más progresistas, más ligadas a... Dice, bueno, tal juez que es bueno, tal juez que dictó esta sentencia a favor, que es bueno. Es bueno porque, no sé, ayuda a una viejita a cruzar la calle. Pero cuando tiene que aplicar las leyes, aplica las leyes de la dominación y de la dependencia. Y ni hablar en esta etapa, Boris y audiencia, en esta etapa de saqueo imperialista, que es una etapa superior a la de hace 60, 70 años atrás, 80. En esta etapa del imperialismo, en esta etapa de saqueo, las leyes van reformándose rápidamente a favor no solo ya del sistema capitalista, Claro. además reformando a favor del imperialismo, del saqueo, del sionismo, del imperialismo. Por eso hay también algunos que plantean la diferencia y plantean de que no tiene ninguna conexión hablar de legalidad y de legitimidad, ¿cierto? Por un lado, porque algo puede ser legal, pero ser ilegítimo, ¿ya? Exactamente. Y también plantean de que la justicia no tiene que ver con la legalidad o con la ley. Bueno, un poco esto que estamos diciendo. Claro. La justicia está absolutamente ligada al sistema de explotación que es hegemónico en un país determinado, en un momento determinado. No, la justicia no existe una justicia independiente, ni jueces independientes. ¿No? Si yo fuera si a mí me ofrecieran, como por ahí cuando era más joven, sobre todo en gobiernos progresistas, bueno, negro, mirá, hay una vacante para ser fiscal acá o juez allá. Yo sería fiscal o juez en el socialismo, no en el capitalismo. Porque entonces sí defendería las leyes del socialismo, las leyes de un Estado sin explotador e inexplotado. Pero no podrías nunca, por más progre que uno pueda hacer, defender las leyes de la explotación y la miseria. Claro, Eso es volviendo un poco atrás, que lo que usted decía en cuanto a que el capitalismo, ¿cierto?, es el sistema más asesino, más criminal, es así porque también es un sistema que confunde, porque está lleno de mitos, ¿cierto? Y uno de los mitos es que supuestamente en esta democracia burguesa
existiría lo que se llama la separación de poderes, ¿cierto? La independencia de los poderes, judicial, legislativo y ejecutivo. Lo cual es una mentira, porque detrás de esos poderes está la misma clase dominante. Entonces, no solo las clases dominantes del país, en este caso Argentina, claro, están los poderes del imperialismo también. Están los poderes de las grandes multinacionales atrás de ese poder. así es. Claro, cuando falla, por ejemplo, un fiscal en un juicio medioambiental, ¿cierto? Falla a favor de las transnacionales. Exactamente, de las empresas extractoras, de todo eso. Cuando falla en contra de una comunidad mapuche en el sur de Chile o en el sur de Argentina, es porque está fallando a favor de los grandes latifundios. Claro. Entonces, no es solo las clases dominantes, obviamente las clases dominantes, pero también en esta etapa de extracción y de saqueo de los grandes poderes del imperialismo norteamericano y del imperialismo europeo, los grandes poderes de las empresas extractivistas, de las empresas que nos vienen a sacar todos nuestros recursos naturales, o apropiarse de los bienes comunes como nuestros trenes, nuestros barcos, nuestros transportes, es decir, el agua, un recurso fundamental. Si el agua y la energía empiezan a ser bienes comunes, pero administrados y saqueados por el imperialismo. Entonces, Claro. ¿cómo van a fallar en contra de eso? Es imposible. Entonces, no hay esa división de poderes, es para los chicos de primer año de la Facultad de Derecho, eso en la realidad no existe. Eso no existe en la realidad. Hoy se lo decía un juez en una audiencia en la cara. Señoría, no me venga con esta cosa con que el fiscal y yo tenemos la igualdad de armas. Eso dígaselo a un pibe de primer año de la escuela de Derecho. A mí no me lo venga a decir que tenemos igualdad de armas. El fiscal tiene todas las armas, me viene con un tanque, con un misil, yo ando con un 22, ¿ok? Pero no hay igualdad de armas. No hay igualdad. Claro. No existe la igualdad ante la ley por más que lo digan las constituciones. En los hechos y en la práctica no hay igualdad ante la ley entre un ser humano y otro en un sistema capitalista y en un sistema de dominación imperialista. Muy interesante. Ahora, con toda esta visión anticapitalista, antiimperialista, antirrepresiva, por lo tanto, y también revolucionaria, ¿cómo se da el paso de la integración de la gremial de abogados a la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos? Bueno, el paso se fue dando a partir de la solidaridad. La solidaridad que ha tenido la gremial en las luchas de distintos pueblos nos llevó a estar muy mancomunados, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos toca defender compañeros y compañeras que son detenidos en la Argentina con fines de extradición, compañeros italianos, vascos, peruanos, colombianos, etcétera, lo primero que hacemos muchas veces es conectarnos con nuestros colegas de esos países para que nos den los elementos para que nosotros podamos defender. Y en ese barco nosotros nos hemos encontrado con compañeros peruanos, con compañeros colombianos, y en algún momento la profundidad en esa relación nos llevó a ir armando esto que se llama la coordinadora, ¿no? A partir de definir 3 o 4 cosas básicas. En primer lugar, que en todos lados tenemos una situación similar de represión y por lo tanto una obligación similar de defensa. Y que además el aporte que se puede hacer a la defensa de las organizaciones o los compañeros que son reprimidos, perseguidos, reprimidos, represaliados, etcétera, siempre va a ser mejor y va a tener mucha más profundidad desde a partir de que podamos poner en ese proceso de solidaridad instancias como la coordinadora que la soledad absoluta en la que podemos pelear nosotros. El mismo razonamiento que nos llevó a formar la gremial de abogados nos lleva a integrar la coordinadora. Es decir, los abogados que formamos la gremial de abogados, en algún momento nos dimos cuenta que estábamos haciendo el mismo trabajo solos, en esa soledad que suele tener el abogado que trabaja en una especie de torre de cristal y que su trabajo ni siquiera lo quiere compartir. Cuando pudimos entender eso y abrir un poco la cabeza y formamos la gremial,
el trabajo de la gremial también nos llevó a tener un prestigio en la Argentina y otros lugares, como dice una compañera nuestra muy jovencita, a prepotencia de trabajo, ¿no? Es decir, claro, una cosa lo que yo pueda decir, el chamullo que pueda hacer, y otra cosa lo que yo pueda exhibir. Es decir, nosotros, la gremial puede exhibir mucho trabajo, mucho esfuerzo técnico, jurídico, personal de los compañeros. Y eso nos llevó a ir conectándonos con compañeros y compañías de México, de Perú, de Chile, y en ese proceso armamos la coordinadora. O sea, Que la verdad, es como la nosotros, consecuencia lógica. sí, tal cual, sí, nosotros estamos muy orgullosos de integrarla. La verdad que y aprendemos mucho, mucho de otros compañeros y compañeras que están con nosotros ahí. Ahora, el trabajo de la gremial y por tanto de la coordinadora internacional en Argentina, ¿cómo ha sido? Porque los casos con mayor connotación, ¿cierto? Ha sido la defensa de la familia Villalba, del compañero de la Brigada Roja, y el que lo están pidiendo de extradición, y con el pueblo mapuche. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, interesante el planteo, la pregunta, porque no ha sido una cosa de un día para otro. Es decir, ha sido al principio el intercambiarnos experiencias. Yo estoy defendiendo a esto, te informo a vos estás defendiendo a otro, me informás a mí, vos tenés solidaridad o me aportás o me ayudás en un elemento, en cuestiones de defensa que yo estoy haciendo, yo te ayudo a vos, y en ese proceso, ¿no? Se ha ido conformando esta cuestión que tiene que ver con la solidaridad. Por ejemplo, en las causas mapuche que nosotros tenemos, donde la gremial concita prácticamente el 100% de las causas mapuche en el fuero federal, hoy uno se da cuenta que no está solo, ¿no? Como hace 6 años, 5 años atrás, que estaba la gremial sola. Hoy no solamente tenemos un abanico muy alto de apoyo interno, nacional, argentino, sino también esto que tiene que ver con la coordinadora. La coordinadora nunca nos ha dejado solos, como nosotros tampoco hemos dejado solo a los compañeros y compañeras de los países que integran la coordinadora, ¿no? A veces tenemos algunos problemas de recursos, de limitaciones, serias que tenemos, materiales, pero en la medida de nuestras posibilidades nosotros colaboramos con los compañeros y las compañeras que integran la coordinadora y hemos recibido mucho apoyo a su vez ha sido mutuo eso, ¿no? Y entonces, la verdad que la coordinadora ojalá pueda seguir creciendo más. Nosotros, muchas veces nos pasa que lamentamos no poder dar más de lo que la coordinadora necesita, y somos conscientes que la gremial de abogados, lo que sería la base argentina, lo que serían los compañeros y compañeras que estamos en la Argentina, podríamos dar mucho más, deberíamos dar mucho más y aportar mucho más a la coordinadora, pero a veces nos llevan puesto, bueno, las situaciones nacionales, los tiempos, las limitaciones que tenemos, pero no somos conscientes que tendríamos que a veces parar un poco la pelota, ¿no? Eso que enseñan siempre los que saben jugar mejor al fútbol, los técnicos, ¿no? Hacer la pausa, ¿no? Antes de salir corriendo como loco, parar, ver dónde está el compañero para darle el pase, para tirarle el centro, para que, bueno, eso a veces no lo hacemos, porque corremos todos como locos en situaciones que nos superan, el agua, y en ese marco a veces también la coordinadora paga el pato, ¿no? Pero nosotros somos parte integral de la coordinadora y lo seguiremos siendo, por supuesto. Ahora, el caso que yo considero más dramático y más, digamos, yo por lo menos nunca había visto algo similar, es el caso de Carmen y Laura Villalba y la familia Villalba que está radicada y asilada en Argentina. Digo que es dramático y es, digamos, eh, la verdad, es como si fuera un caso único porque no solo Milei arremete contra la familia Villalba, sino que se mete también el gobierno paraguayo, un montón de otros poderes exógenos de Argentina, con una ferocidad nunca antes vista.
Sí, tal cual, y además ha arremetido no solamente contra las compañeras que están presas, que nosotros, la gremial prácticamente, bueno, la gremial tiene la defensa de todas las compañías presas, y tenemos la defensa ante los tribunales internacionales de todas las compañeras presas en Paraguay, sino que además la gremial ha tenido que cargarse al hombro actividades que no son de abogado, por ejemplo, la tenencia y la crianza de 12 niños, desde 1 año y medio a 15. Es decir, la gremial ha tenido que ser madre, padre, hacerle la comida, bañarlos, llevarlos a la escuela, traerlos, resguardarlos de la represión cuando los han ido a buscar, tener que esconderlos, tener que ir moviéndolos de un lado a otro para evitar que caigan en manos o del Estado paraguayo o de las fuerzas de seguridad de la Argentina durante muchos meses. 12 niños es mucho, ¿no? Y a muchos de nosotros, que siendo abogados, nos hemos tenido que dedicar 2 o 3 días en guardias, en cosas, tener que cuidar a los chicos, alimentarlos, vestirlos, bañarlos, llevarlos a las escuelas, etcétera, ante una situación de ferocidad y de persecución vista solo en esos sistemas muy fascistas qué sé yo, que se han dado en la dictadura. Pero la situación carcelaria de Carmen, Francisca y de Laura Villalba, Francisca Andino y Laura Villalba, es muy dura, sigue siendo dura, nosotros las vamos a visitar siempre, permanentemente, pero en ese sentido también es muy dura la situación con más de 30 y pico de años, compañeras que tienen más de 35 años presas, las compañeras peruanas, ¿no? Las compañeras Sí. peruanas han sufrido terrible. Yo he ido varias veces a verlas, a las cárceles de Ancón o de Chorrillos, y la verdad que es terrible lo que han sufrido esas compañías y los años que llevan. Estamos hablando de más de 3 décadas de prisión, ¿no? Así que bueno, pero bueno, la gremial en eso no se queja. La gremial está donde tiene que estar, ¿no? Nuestros compañeros por ahí ahora están tomando la posta más con colegas y compañeros más jóvenes. Yo por ahí hago esto, dar conferencias, dar entrevistas, pero muchos compañeros y compañeras nuestros más jovencitos están haciendo lo que uno hacía hace 20 años atrás, ¿no? Pero la verdad que es terrible. Lo que vos planteás, lo que vos preguntás sobre las compañeras paraguayas, lo que pasa en Paraguay es terrible, ¿no? Porque Sí. primero hemos tenido que sacar a los niños. Acordate que mataron a 2 niñas de 11 años y desaparecieron una niña de 13 que la estamos buscando. Nosotros tenemos a su melliza, desapareció una bichita y nosotros tenemos a Anita, de la misma edad, melliza de ella. Y tenemos niños de 1 año y medio a 15 años, 15, 16, lo hemos tenido que estar moviéndolos. Dice un abogado, ¿qué va a hacer? Bueno, a veces uno dice, no he hecho ni con mis hijos, hemos hecho esto, pero bueno, ¿qué va a hacer? Nos ha tocado en suerte hacer esto y lo hacemos con gusto, con mucho gusto. Claro, claro, impresiona porque, por ejemplo, en el caso de Chile, la transición a esta supuesta democracia fue pactada y eso significa que toda la estructura dictatorial quedó intacta en el plano económico, judicial, en todos los ámbitos. Por tanto, hay una dictadura sin gorra, ¿ya? Con monigotes que habitan en la moneda. Y en el caso de Paraguay es igual, o sea, por más de 30 años una dictadura fascista eh, y, y el legado de la dictadura es imposible que se haya borrado por más gobiernos civiles que hayan pasado y que son todos del Partido Colorado o el otro, digamos, que ha sido Colorado suave e intenso, da exactamente igual. Eh, digamos, el informe de verdad de Paraguay, ¿cierto? A diferencia del de Chile, establece que el genocidio y los crímenes contra la humanidad cometidos tienen responsabilidad no solo la dictadura militar, sino que el Poder Judicial y el empresariado. Ya lo dice con su nombre. Y la Constitución paraguaya, cuando la leí, es pero preciosa. Uno se emociona. Es entrar al paraíso. Los derechos humanos, los pactos internacionales, los derechos de los niños,
una reacción, pero propia de los libertadores. Fabuloso. Sin embargo, el fascismo está, a pesar de todo ese reconocimiento, ¿cierto? O esa reacción, el fascismo en Paraguay está más vivo que nunca. Está pero ahí latente y que se demuestra en el caso de Carmen, Laura y Francisca. Y, digamos, lo paradójico del caso, entre comillas, que, por ejemplo, el gobierno de Boric se plantea como defensor de los derechos humanos, pero no tiene ningún problema en ir al cambio de mando a Paraguay, ¿cierto? Felicitar a este nuevo presidente, hablar sobre la democracia, la profundización de los lazos, y guardar total silencio con respecto al caso de Lichita, en el caso de Carmen, que la quieren prolongar su presidio por intención de cargos que no existen. Y ahí uno dice, bueno, entonces entre el progresismo y el fascismo no hay mucha diferencia. Bueno, en estas cosas no. Hay que reconocer que en estas cosas no. El gobierno, el escaso tiempo que estuvo el gobierno progresista del obispo Lugo fue similar. Es más, miren, las leyes antiterroristas en la Argentina y en el Paraguay las dictaron gobiernos progresistas. La dictó Cristina Kirchner en la Argentina, Lugo en Paraguay. Las intervenciones militares en el norte paraguayo las inició el gobierno progresista de Lugo, en ese poquito tiempo que estuvo. Entonces, efectivamente, en estas cosas suele no haber diferencias. En el caso de Paraguay, sí es importante remarcar que las características sociales, digamos, las condiciones materiales de la lucha de clase, tienen una diferencia con Argentina, con Brasil, por ejemplo, porque el problema de Paraguay es la tierra. Entonces, el sujeto activo en Paraguay ha sido el campesinado, en la Argentina ha sido la clase obrera industrial, en los últimos 120 años. En Paraguay, el sujeto activo ha sido el campesinado. Entonces, la lucha de clase ha pasado más por el campesinado. Esa lucha entre el campesinado y los latifundistas venía con alces, con retrocesos, con partidos como el Partido Patria Libre, que se creó en algún momento, hará como ya casi 30 años, con un componente campesino muy importante, que fue también muy destruido. Del seno del Partido de Patria Libre se alzan chicos de 16, 17 años que se van al monte y forman la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo. Entre ellos está Carmen Villalba, con sus escasos 17, 18 años, y tiene 40 y pico. Entonces, ¿qué pasó en Paraguay? Las características del enfrentamiento también alzó en calidad, porque cuando aparece el cultivo transgénico, empieza a desmontar una de las riquezas más importantes de Paraguay, que era la selva. Es decir, montes enteros son desmontados para plantar soja, para plantar cultivos transgénicos. Y entonces ahí la agresión al campesinado es mayor. La agresión es durísima, porque además las fumigaciones arrasan pueblos enteros, poblaciones de aborígenes, en fin, es decir, es durísima la agresión económica, la agresión física, es decir, miles y miles de paraguayos se ven obligados a salir de su estado natural que ha tenido cientos de años y venir a engrosar las villas miserias en la Argentina, en distintos lugares en las ciudades más importantes de la Argentina, etc. ¿no? Entonces, eso le ha dado otras características a Paraguay. Pero ¿qué tiene que ver con lo que vos planteás? ¿Y por qué es cierto lo que vos planteás? Porque en todo ese proceso de lucha de clases entre el campesinado y los latifundistas, la represión del Estado ha sido la misma, sea por gobiernos liberales, sea gobiernos colorados, sea gobiernos progresistas. Y en general también es cierto lo que vos decís, que después de la dictadura de Stroessner, prácticamente todo el Paraguay ha sido conducido por los herederos del Partido Colorado, del Partido de Stroessner.
Pero es así, como vos efectivamente planteás. Claro, y en ese sentido, lo que ahora los progresistas plantean, esa lucha fervorosa en contra del fascismo, que el fascismo está apareciendo, está volviendo, y que la contradicción entre fascismo y democracia, la verdad las cosas es que si uno mira Paraguay, uno mira otros países, ¿cierto? El fascismo nunca se ha ido. Se ha disfrazado de democracia liberal, pero con las mismas políticas fachas, represivas, contrainsurgentes, de siempre, racista, qué sé yo, supremacista, no, no ha cambiado mucho. Entonces, el antifascismo no es tan nuevo, es viejo, y esa contradicción mañosa entre democracia y fascismo es también un mito, porque si se plantea esa contradicción, ¿cierto? Quiere decir que uno tendría que defender esta democracia burguesa que nos reprime y que tiene presos políticos por todos lados. Sí, en efecto, nos ha pasado en la Argentina, les ha pasado a ustedes con la militarización de la Araucanía, por ejemplo, donde el gobierno de Piñera y el gobierno de Boric han sido parecidos, no han tenido políticas distintas respecto a la represión a- al pueblo mapuche en la Araucanía. Si la militarización ha quedado igual, lo mismo que el inicio de la militarización del Comando de Fuerzas Conjuntas que hoy ocupan todo el sur de la Argentina, no lo inició Milei, lo inició Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. O sea, no hay mucha diferencia en eso. Como vos bien decís, Incluso la candidata a presidente hoy día del Partido Comunista y que representa todo el progresismo, cuando le preguntan si va a sacar a los milicos y terminar con el estado de excepción en la Araucanía, en el Gualmapu, ella dice que lo va a mantener, porque ella está convencida que ahí ha habido terrorismo, y sí, es sí, sí, comunista. ¿Ah? totalmente Eh, comunista. es increíble, o sea, es un comunismo bastante peculiar, po, ¿eh? Sí, sí, tal cual, tal cual. No, 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 lo hemos visto nosotros acá, lo hemos visto en, en Paraguay, incluso lo hemos visto en Brasil, es decir, la represión a veces a grupos de los sin tierras ha sido también y es ahora, en este mismo momento, durante el gobierno de Lula. Es decir, no ha variado mucho eso en ese sentido, la verdad es que no ha variado. Y eso es importante porque no alcanza como plantean algunas izquierdas, con la lucha parlamentaria. Nosotros no es que estamos en desacuerdo con la lucha parlamentaria, lo que decimos es que no alcanza. Es decir, si la lucha parlamentaria no va acompañada de la posibilidad concreta de construir herramientas para tomar el poder y construir desde el poder una sociedad sin explotadores ni explotados, se agota la lucha parlamentaria. Uno puede tener 10 diputados y pasar de 10 a 12, pero eso no cambia la ecuación. Es decir, mientras el poder esté en manos de las burguesías, de las oligarquías y sobre todo de las grandes empresas multinacionales, estamos complicados. Esto va a seguir. Esto va a seguir, se va a profundizar. Por ahí afloja un poco en gobiernos progresistas, por ahí se levanta más el gobierno de derecha, pero no es que va a cambiar la ecuación. En el caso de la Argentina, como te digo, 12 años de progresismo, si hubiera sido un gobierno que hubiera eliminado la pobreza, que hubiera sido antiimperialista con no hubiera traído Macri. Y 4 años después que la sociedad le da como changüí, como posibilidad de decir, bueno, está bien, la derecha hizo un desastre, vengan de nuevo ustedes, y vino Milei. O sea, imagínate el desastre que habrán dejado en este país. 4 años de gobierno de Alberto Fernández Kirchner. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, no se pueden olvidar. Por lo menos nosotros tenemos la obligación no solo de tener en cuenta, sino de decirla. A veces caen mal, y sí, a veces caen mal. A veces caen mal en algunas izquierdas y en el progresismo, claro que caen mal, ¿sí? Pero bueno. Ahora bien, en el caso de las comunidades mapuche radicadas en Argentina, ahí también se produce una represión no solo del Estado argentino, sino que en coordinación con el Estado chileno.
¿cierto? El caso de Facundo Coneguala, ¿cierto? Es extraditado a Chile después de vuelta a Argentina, qué sé yo. Hay toda una cooperación entre estados, entre gobiernos, entre servicios represivos, que a mí me trae a la memoria la cooperación de los servicios de exterminio durante la dictadura. Plan Cóndor, claro, efectivamente. Esa cooperación sigue ahora. En este mismo momento que vos y yo, Boris, estamos hablando, en este momento tenemos un fiscal, un equipo de fiscales argentinos que están abiertamente, no secretamente, o medio secreto, porque todavía no nos informan, pero lo tienen que informar a los jueces, diciendo, nosotros estamos trabajando con los fiscales chilenos para armar una causa contra varias comunidades mapuche, porque entendemos que el terrorismo mapuche en la Argentina está absolutamente ligado al terrorismo chileno, al terrorismo mapuche en Chile. Y por lo tanto están tratando de armar lo que se llama una mega causa contra varias comunidades mapuche en colaboración entre los fiscales, o sea, funcionarios judiciales de la Argentina, que obviamente están inventando lo que acá llamamos causa armada, truchada, ¿no? Pero eso ¿por qué? Primero porque esas son instrucciones del gobierno argentino y calculo que también del gobierno chileno, pero digamos, me centro en el tema del gobierno chino, porque el gobierno argentino necesita mostrarle al imperialismo, necesita mostrarle a Trump, a los gringos, que hay terrorismo en la Argentina. Necesita mostrarle que hay organizaciones terroristas y que los únicos que pueden combatir el terrorismo en la Argentina son ellos, porque de esta manera pueden tener todo el apoyo que les prometen los gringos del norte. Entonces, si el terrorismo no existe, hay que inventarlo. Y si hay que inventarlo, hay que inventar organizaciones, gente, Facundo, quien sea, nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya tiene dicha la Corte Argentina, en una causa que nosotros defendimos, que lo ganamos, pero que después la Corte había cambiado el concepto. Nosotros defendimos un compañero peruano que murió en la pandemia, Rolando Charri, un gran compañero. Él fue capturado en la Argentina con fines de extradición. ¿Qué había hecho en Perú? Había agitado una bandera roja con una hoz y un martillo. Eso en Perú son 27 años. Y había hecho una pintada en la pared que decía libertad a los presos políticos. Esos dos hechos en Perú son delitos. Cuando fue sometido a extradición, nosotros le dijimos al juez, señoría, esto acá no es delito, el Código Penal nuestro no contempla que eso sea delito. Y el juez nos dio la razón y lo puso en libertad. Pero el fiscal apeló. ¿Qué dijo la Corte? Es delito. Es delito. Depende de quién agite la bandera. Si la bandera la agita el Partido Comunista, por ahí no es delito, pero si la agita un terrorista es delito. Depende de quién la agite, ¿no? Entonces, y extendió mal la Corte, dijo, es delito el que agita la bandera, el que le da el palo para la bandera, el que le cose le borda la hoz del martillo, el que lo asesora, o sea, los abogados que lo defendemos también. Y eso me recuerda, yo siempre doy un ejemplo, hay una canción de Joaquín Sabina, famosa, esa que él dice, y dieron las 2 y las 3, que él va, ¿no? Va a un pueblo a cantar, se enamora de una camarera, y al año viene y hay un banco y rompe los vidrios del banco a piedrazo. Y él dice, me detuvieron los municipales, dije que estaba en pedo, que estaba mamado y me largaron, ¿no? Si en vez de ser Joaquín Sabina, el que rompe los vidrios, es un independentista vasco catalán y dice viva Cataluña libre o viva Euskal Herria libre, son 15 años de prisión. Entonces, romper un banco por amor es una multa, romper un banco por independentismo es otra cosa, ¿no? Entonces, eso hoy en día hay que tenerlo en cuenta, porque eso es lo que están armando. Eso es parte del derecho penal del enemigo, es establecer un enemigo y armar un traje a medida procesal penal para ese enemigo. Ese es básicamente que nosotros el concepto de derecho penal lo hemos aprendido también mucho de los compañeros peruanos, ¿no? Ese es el concepto básicamente. Entonces, no importa que la ley diga blanco, la ley puede decir blanco, pero a vos te digo que te lo aplico como negro o como rojo.
¿no? Ese es el concepto que están imponiendo en estos días. Entonces esto le puede caber a cualquiera, porque ellos necesitan eso. Gobiernos como los de Argentina necesitan para vender el imperialismo también lo necesita porque compra una mercadería que aunque sea media trucha, media falsificada, esto se la arman con un moñito, y eso es lo que está ocurriendo acá en Colombia. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, Trump bombardea una lancha con 10 tipos arriba que dice que llevaba droga. Sin orden de juez, y llevaba droga y la molea a la mierda. Y listo, chao. ¿Y quiénes son esos tipos? ¿Qué sabemos? ¿Que se van? ¿Quién decide? Yo decido. Yo di la orden, apreté el botón y lo volamos. Esa es la situación con la que nos venimos a enfrentar de ahora en adelante. Y por eso la relación entre la inteligencia argentina y la inteligencia chilena, la justicia argentina y la justicia chilena, y los gobiernos. Claro, claro. No, y lo increíble de todo eso es que los tribunales, los gobiernos, ¿cierto? Como están abocados a aplicar este derecho penal del enemigo, ni siquiera son capaces de respetar su propia teoría jurídica burguesa, que habla de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, de expresión, etc. Y ni siquiera se ponen rojo de vergüenza para, digamos, situarse ellos mismos fuera de la ley que ellos mismos han impuesto. Porque, por ejemplo, el otro día, Boric en Italia, ¿cierto? En un acto que conmemora o recuerda, ¿cierto?, el atentado de Leyton en Italia, acusa al gobierno de Venezuela de haber asesinado a un militar venezolano en Chile, Ronald Ojeda. ¿Ya? Y resulta que lo acusa sin que el proceso haya concluido, sin que se haya demostrado nada, y siendo que es el poder ejecutivo, ¿cierto? Otro poder que interviene en una causa que tampoco está permitido desde su óptica de la separación de poderes, actúa como juez, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, si este desgraciado es capaz de cometer esa transgresión evidente a cualquier principio jurídico en relación a otro gobierno, cualquier cosa puede hacer con respecto a cualquier preso político en Chile, ¿cierto? Sea mapuche, sea chileno, no hay ningún respeto a las normas jurídicas que ellos mismos han establecido y supuestamente defendido. Ninguna. No, en efecto, como vos bien decís, Boris, la esencia, el aspecto principal de lo que llamamos el derecho penal del enemigo tiene que ver con eso. No es un derecho penal especial, sino es el mismo derecho y cumpliendo el propio derecho. Es decir, existe un derecho, una constitución, un código penal, un código procesal, etcétera, que te da garantías, resguardos, garantías procesales, constitucionales, pero no te las aplico a vos. O sea, yo decido que Boris es el enemigo y a vos no te las aplico. Todas las garantías que la Constitución y las leyes procesales, las leyes, los tratados internacionales firmados por el Estado chileno o por el Estado argentino, te protegen, no te protegen en tu caso. Entonces, por eso viene Boric, como puede venir Trump, y decir, estos son narcos, estos son terroristas, estos que están haciendo acá. La Patricia Burri, la ministra de Seguridad, dice, la RAM es una organización terrorista, no figura en las Naciones Unidas, no figura, porque yo lo decido. Yo decido que esta es una organización terrorista, yo decido. No importa los jueces, ¿no? Bueno, muchas veces, no todas, pero muchas veces la gremial de abogados en la Argentina les ha dado una paliza. Hemos ganado muchos juicios y la hemos dejado pagando al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Justicia. Muchos juicios hemos ganado, porque claro, una cosa es ganar el juicio en una conferencia de prensa y otra cosa es pelear con la gremial de abogados. O sea, una cosa es, no, es como cuando uno practica en un polígono de tiro, es decir, el blanco no se defiende, ¿no? No. Yo le tiro solo el blanco, es decir, se ponen los ministros de Seguridad, de Justicia, el vocero presidencial dice,
Metimos preso al segundo de la RAM, un dirigente terrorista. La gremial de abogados en 10 días lo tiene afuera. ¿No? Sí, bueno, porque una cosa es que me pegues con la mano atada, otra cosa es que me saque la mano y me deje pelear de igual a igual. No es lo mismo. Entonces, bueno, eso es lo que hacen y esa es la política que vamos a tener de ahora en adelante, ese concepto. Contra eso vamos a pelear. Muy interesante, compañero. Estamos llegando al final de la entrevista. Yo podría seguir hasta mañana y el día siguiente porque son muchas las cosas que hay que discutir y aprender fundamentalmente. Pero la última pregunta que le quería hacer, ¿cierto? Tiene que ver con lo último que usted ha señalado, que también se la ha hecho a otros abogados de Perú, de Colombia, de México, que también he entrevistado, que también me hablan de este derecho penal del enemigo y de lo injusto que es la justicia, ¿cierto? De cómo los tribunales solitos se han puesto al margen del derecho. ¿Ya? Y al ser así, yo les pregunto, pero más o menos adivinando la respuesta, pero me interesa conocer eh, hoy día su visión. Con todo ese enjambre represivo que no respeta código alguno, ¿ya? Resulta muy difícil ejercer la abogacía. Resulta muy difícil defender a un preso político porque el abogado hace su defensa en base a los códigos que la contraparte desconoce, o sea, no toma en cuenta. Entonces se produce un diálogo de sordo en un momento. Usted dice A y el otro está en Z. Ya usted dice igualdad ante la ley y el otro dice no, es un subversivo, no tiene ningún derecho. Entonces, eso significa que los abogados defensores de los presos políticos, en este caso de Argentina, tienen que tener una capacidad intelectual bastante especial porque tienen que ver por qué lado meterse y generar esa conexión comunicativa entre ustedes y el juez que está impregnado del derecho penal del enemigo. Sí, hay dos cuestiones que nosotros, por lo menos en la gremial, hemos podido resolver. Creo que los compañeros peruanos también lo han podido resolver. En primer lugar es el trabajo en equipo. Si la gremial de abogados ha logrado algo que no es fácil en un abogado. El abogado, como te dije antes, está solo en su torre de cristal, en su estudio y no quiere compartir nada con nadie. Es una profesión muy individual. La gremial lo ha podido superar. Es decir, nosotros tenemos equipos y hemos aprendido a enseñarnos entre nosotros, a aprender unos de otros y a mirar con 20 ojos las cosas. La segunda cuestión es que hacemos trampa. Es decir, si ellos hacen trampa, nosotros no tenemos ningún prurito en hacer trampa. Eso te lo digo, que lo escuchen ahora los fiscales de cualquier lado y me hagan una causa. Es decir, ellos truchan causa, ellos arman causa. Yo no tengo por qué pelear en el terreno que ellos me exponen. No tengo por qué pelear en el terreno que ellos me ponen. De ninguna manera. Si yo no voy a jugar con el referee de ellos en la cancha que ellos me ponen, y además me cambian el arco permanentemente. Si el arco está acá, me lo achican cuando yo avanzo y me lo agrandan cuando ellos tienen que patear un penal. Entonces yo no voy a pelear en esas condiciones. Entonces nosotros no tenemos problema, ningún prurito ni moral, porque además no creemos en estas leyes. No le tenemos ningún respeto, ni a las leyes, ni a los jueces, ni a los fiscales. Entonces, no vamos a pelear. Si ellos nos cambian el arco, nosotros también le cambiamos el arco. Mira, si yo tengo que pelear con Mike Tyson, ¿qué voy a pelear de igual a igual? No, lo espero en la puerta de la casa y le meto una puñalada por la espalda. ¿Qué voy a pelear de igual a igual con Mike Tyson? Bueno, ¿qué voy a pelear de igual a igual con un fiscal que tiene el ejército, la policía, los jueces? Nosotros somos 3 gatos locos. Entonces, nosotros hemos aprendido, y eso es lo que le decimos muchas veces a los colegas, no se dejen cambiar el arco, ustedes háganle primero, ustedes cámbienle, ¿no? Ustedes cambien la finta, ustedes, después de Dios,
para cualquier argentino sigue Maradona, ¿no? Ustedes lo saben. Está Dios y ahí nomás, entre Dios y Jesucristo, su hijo, está Maradona. Bueno, no lo tenemos más, entonces yo no puedo pasar a 6 defensores ingleses en un minuto. No lo puedo hacer eso. Solo Dios lo hace. Entonces, lo que voy a hacer es hacerle la misma trampa. Si yo le puedo romper la pata al tipo, se la voy a romper. No voy a pelear con los... Eso es lo que digo. Ustedes, igual que Maradona, ganan con la mano de Dios. Exactamente, tal cual. Yo siempre digo, mira, en los fulles se puede hacer. De hecho, Diego hizo un gol con la mano. ¿Cuál es la diferencia? No te tiene que ver el referee. Si te ve, te cobra. No te ve y lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué yo voy a pelear contra un tramposo sin trampas? Y estos tipos son tramposos. No porque sean tramposos, no estoy hablando individualmente de las personas, estoy hablando que es un sistema tramposo. Claro. Entonces, no le vamos a pelear igual. Claro, el sistema judicial o el sistema de justicia está hecho para ser injusto. Exactamente. Claro. Así es. Bueno, compañero, ha sido un placer. Igualmente, Boris. Al fin respondí mi duda de quién era Eduardo Suárez. Bueno, un abrazo a todos, gracias. He aprendido mucho. Un abrazo. Y espero entrevistarlo en un tiempo más. Bueno, cuando venga a la Argentina, vos sabés que una de las mejores cosas que tenemos acá es el asado y soy buen cocinero. Así que vos me avisás y yo ya estoy poniendo el fuego. Muchas gracias. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras.